Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a platicar sobre distintos aspectos relacionados con el producto escalar de vectores. Así que hemos preparado pues una video miscelánea en esta ocasión. Y esto con el objeto de no dejar por ahí cabos sueltos, porque todavía queda mucho que decir en torno al producto escalar y para ello hemos programado la siguiente agenda. Primero vamos a mostrar el concepto de ángulo entre vectores y, por supuesto, a mostrar cómo es que este se calcula. ¿Adivinaron? Con base en el producto escalar, para después presentar dos interpretaciones geométricas de esta operación. Nos faltaba eso, ¿cierto? Por último, vamos a presentar un teorema muy famoso que ocupa este producto y, por supuesto, vamos a presentar también la respectiva demostración. ¿Están listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Pues el producto escalar de vectores nos permite determinar el ángulo entre los mismos. Fíjense bien, en un video previo nosotros presentábamos el concepto de proyección ortogonal y como recordarán, todo partía de la construcción de un triángulo rectángulo como el que vemos ahora en la diapositiva. Ese triángulo se construía a partir de dos vectorcitos A y B no paralelos y distintos del vector 0. De manera que el vector A quedaba asociado a la hipotenusa del triángulo rectángulo, en tanto que el vector proyección de A en B quedaba asociado al cateto adyacente. Y bueno, ahí había otro vectorcito llamado C, que aquí no aparece, pero que fácilmente podemos dibujar. Y dicho vector C era ortogonal al vectorcito B y además estaba asociado al cateto opuesto del triángulo. Así que es claro que entre los vectores A y B hay un ángulo θ. En esta representación, θ es igual a 45 grados, pero por supuesto, θ no está restringida a este valor. Ahora bien, si nosotros recordamos nuestras clases de trigonometría, tenemos que el coseno del ángulo θ en este contexto es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa no puede ser un vector, ¿cierto? La hipotenusa es, pues, la magnitud del vector A, como vemos acá, ¿cierto? Ahora bien, el cateto adyacente es la longitud del vector proyección. No obstante, recordemos que en la definición de longitud de un vector se tiene que esta es siempre positiva y no nos conviene emplear esta longitud del vector proyección en esta ocasión porque, como sabemos, la función coseno se encuentra en un rango de -1 a 1. Y si nosotros ocupamos la longitud del vector proyección, tendremos solamente un rango de valores positivos para la función coseno. Pero afortunadamente, nosotros sabemos que la componente es la magnitud con signo del vector proyección. Y eso nos viene de perlas, porque gracias a ese signo, entonces sí, podemos abarcar el rango completo de valores para la función coseno, los valores negativos y los valores positivos. Es por eso que aquí tenemos que el cateto adyacente es esta componente. Ahora bien, como sabemos, la componente, de acuerdo con la notación indicada,
se calcula así. Pero claro, aquí a la componente se le está dividiendo por esta magnitud, ¿cierto? Así que por la regla del sándwich, medios con medios, extremos con extremos, tenemos pues que el coseno se calcula así. De ahí que nosotros podamos calcular el ángulo teta entre dos vectores como el arco coseno de este cociente. Por supuesto, estamos asumiendo que los vectorcitos A y B son distintos del vector nulo. Por otra parte, el producto escalar de vectores tiene entonces dos interpretaciones geométricas, que son estas que vemos en viñetas. La primera se obtiene, por supuesto, al despejar al producto escalar que aparece en la definición de componente, ¿cierto? En tanto que la segunda se obtiene del despeje de A punto B en la fórmula del coseno que recién acabamos de explicar en la diapositiva previa. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estas dos interpretaciones geométricas? Pues fíjense, si en un ejercicio nos piden calcular el producto escalar de dos vectores A y B que no se conocen, pero nos dan tan solo esta magnitud y esta componente, o bien estas dos magnitudes y el ángulo que forman los dos vectores en cuestión, podemos calcular el producto escalar solicitado sin mayor complicación, o sea, sin siquiera conocer quiénes son los vectores A y B. Todo a través de pura geometría. Bueno, tampoco es para tanto. Por último, vamos a presentar un teorema muy famoso sobre el producto escalar, que es este que vemos acá. Es el teorema sobre la desigualdad de Schwarz. No es la desigualdad triangular. Es una muy similar que en lugar de sumas ocupa productos como pueden ver aquí. Dicho sea de paso, el teorema de Schwarz, que es este, nos va a ser de suma utilidad para demostrar en un video siguiente de la serie la desigualdad triangular. Así que mucho ojo, hay que recordar este teorema. Y pues bueno, ¿qué nos dice el dichoso teorema? Nos dice que si nosotros tomamos a dos vectorcitos pertenecientes a un espacio vectorial de dimensión n, tenemos que el valor absoluto de su producto escalar va a ser siempre menor o a lo más igual al producto de las magnitudes de los vectores en cuestión. Eso es lo que dice acá. Ahora bien, el teorema también nos dice que la igualdad se va a presentar si y solamente si los vectores en cuestión son paralelos. De no ser paralelos, entonces esperaremos la desigualdad estricta, o sea, sin el igual. Vamos a probar a continuación este teoremita. ¿Me acompañan? Cuando nosotros realizamos demostraciones, tenemos que ser muy quisquillosos y analizar qué ocurre en todos los escenarios posibles. De manera que nosotros vamos a comenzar por analizar qué es lo que pasa cuando los vectores
A y B son no paralelos y vamos a dejar como una siguiente parte el análisis de qué es lo que ocurre cuando los vectorcitos sí lo son. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, pues si los vectores A y B son no paralelos, entonces es posible definitivamente construir el triángulo rectángulo del cual hablábamos al inicio de este video, en el que la hipotenusa se ha asociado al vector A, el cateto adyacente al vector proyección de A en B y el cateto opuesto a este otro vectorcito. Ahora bien, platicábamos cuando introducíamos el concepto de producto escalar de vectores que el teorema de Pitágoras es válido en espacios de dimensión n, ¿cierto? Pues bueno, de ahí que nosotros podamos escribir esta línea en donde lo que estamos diciendo naturalmente es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y bueno, ¿cómo fue que pasamos de esta línea a esta otra? Muy bien. De aquí se sigue que este cuadrado, que es el cuadrado de la longitud del vector proyección de A en B, es igual a esta resta de cuadrados, ¿correcto? Lo que estamos diciendo es que este cuadrado es igual a un pastel menos una rebanada, toda vez que la hipotenusa es más grande que el cateto opuesto, ¿cierto? Así que, con toda tranquilidad, podemos afirmar que este cuadrado va a resultar, entonces, estrictamente menor al pastel completo. Y si aplicamos raíz cuadrada a la desigualdad, obtendremos esta línea, ¿cierto? Ahora bien, el siguiente paso es multiplicar a esta última desigualdad por la magnitud del vector B. Y caemos en cuenta que el primer miembro de la desigualdad, o sea, esta parte, se puede escribir de este otro modo, porque la longitud del vector proyección es el valor absoluto de la componente, porque la longitud tiene que ser estrictamente positiva y sabemos que la componente es la magnitud del vector proyección con signo. Así que para dejar todo correcto, decimos que la magnitud del vector proyección es el valor absoluto de la componente. La última parte ya sale muy fácil, porque la definición de componente es esta que tenemos acá en pantalla. Es que ya no me queda más espacio en la diapositiva. Ustedes disculpen. Así que si hablamos del valor absoluto de la componente, estamos hablando del valor absoluto del producto escalar de los vectores A y B que se divide entre la magnitud de B. Así que, si se fijan, aquí hemos despejado precisamente a este valor absoluto y de ahí tenemos esta igualdad.
Vamos a continuar pues con nuestra demostración y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nuestros vectorcitos son paralelos. Recordemos que un caso trivial de paralelismo es aquel en el que consideramos al vectorcito nulo, al vector 0, porque ya decíamos antes, el vector 0 es paralelo a todo vector del espacio vectorial de dimensión n. Así que si el vector A o el vector B o incluso ambos llegan a ser iguales con el vector 0, vamos a ver que la igualdad del teorema se sigue de manera directa. Fíjense bien. Vamos a suponer que el vectorcito A es igual al vector 0. En tal caso, este producto punto claramente nos va a devolver el escalar 0, cuyo valor absoluto es 0, ¿correcto? Y en esta otra parte, siendo A el vector 0, esta longitud va a ser igual al escalar 0, que estará multiplicando a la longitud del vector B y nos devolverá este 0. Así que estamos observando que claramente se verifica la igualdad. O sea que el valor absoluto del producto escalar A.B resultó igual al producto de las magnitudes de los vectores A y B. ¿Correcto? Lo mismo ocurre si el vector B es igual con el vector 0. ¿Cierto? Es muy claro. Así que, pues es el caso trivial de paralelismo en nuestra demostración. El caso interesante, pues, es aquel en donde los vectores son paralelos y distintos del vector 0. En tal caso, por definición, existe alguna R en los reales, esto es un número real, tal que el vector A es igual a R veces el vector B. Así que tenemos que el valor absoluto de este producto punto, al sustituir a A por R veces B, se escribe así. Y bueno, nosotros ya veíamos que por las propiedades del producto escalar, este valor absoluto y este otro son la misma cosa. Ahora bien, este es un número real y este es otro número real. Así es que tenemos el valor absoluto del producto de dos números reales, que sabemos se puede calcular también a partir de el producto de los valores absolutos de estos mismos reales, ¿ok? Así que hemos llegado a esta parte. También hemos dicho que todo vector por sí mismo es igual al cuadrado de su magnitud. Aquí lo que tenemos es el valor absoluto del producto punto de B consigo mismo, ¿cierto? Así que lo que tenemos es el valor absoluto de este cuadrado. Pero por ser un cuadrado podemos olvidarnos, por supuesto, del valor absoluto. Ya no tiene ningún efecto. Y de tal modo llegamos a esta parte que vemos en pantalla. Por último, se establece esta igualdad
Al separar ese cuadrado y juntar pues a este producto como el valor absoluto de R veces B, que es el propio A. Así que con esto el teorema queda demostrado. En conclusión, la igualdad en la desigualdad de Schwarz se cumple si los dos vectores son paralelos. Aquí no interviene para nada el sentido de los vectores. Basta con que estos sean paralelos para que se dé la igualdad en este teorema. ¿Correcto? Espero que esta video miscelánea les haya sido de utilidad. Y pues bueno, los espero entonces en el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.